Buenas tardes. Eh, Tengo el gusto de presentar esta plática que se titula La lingüística y la sábana santa. Me gustaría primero comentar un poquito que esta plática la di por primera vez hace 25 años, es decir, en octubre de 1995. La di ahí en el Centro Mexicano de Sindonología, pues de acuerdo con la tecnología que teníamos disponible en ese entonces, que era por medio de acetatos. Y recuerdo que en aquella ocasión, al principio, les causó mucha extrañeza el título de la plática, como que todos se preguntaban, bueno, ¿qué tiene que ver la lingüística con la sábana santa? ¿De qué nos irá a hablar, ¿verdad?, esta persona? Pero al final, pues ahora sí que me di cuenta que gustó mucho. Recuerdo el comentario de nuestro querido doctor Enrique Rivero Borrell, ¿verdad?, que me dijo que le había gustado mucho esta plática. Bueno, entonces comencemos. En primer lugar, hay que definir, hay que empezar definiendo términos, ¿verdad? ¿Qué es la lingüística? Bueno, para empezar, pues la lingüística es una ciencia, ¿verdad? Es una ciencia. Es el estudio científico del lenguaje, ¿verdad? Del lenguaje humano, ¿sí? Es una ciencia en toda la extensión de la palabra, es decir, es un conocimiento razonado, es una búsqueda de las causas que producen determinados efectos. En ese sentido, pues es una ciencia tan como lo es la física o la química o la geología, etcétera, ¿sí? La lingüística estudia el lenguaje, es decir, el origen, la evolución, la estructura de las lenguas. Bueno, ahora, ¿y qué es entonces una lengua? Que también le podemos llamar idioma, son prácticamente sinónimos, ¿sí? Bueno, una lengua es un sistema de signos. Uno de los varios sistemas que usamos los seres humanos para comunicarnos, ¿sí? No es el único, aunque sí podemos decir que es el más importante porque es el que más frecuentemente usamos. Es un sistema de signos. Y ahora, ¿qué es un signo? ¿Verdad? Bueno, pues un signo simplemente podemos definirlo como una representación de la realidad, ¿verdad? En todo signo, ¿verdad? En todo signo siempre hay dos componentes inseparables que se les conoce como el significante y el significado, ¿sí? Ahora sí que para decirlo de la manera más sencilla, ¿verdad? El significante, ¿verdad?, como vemos aquí en la diapositiva, es el componente material, ¿sí? Lo que capta nuestros sentidos. Y el significado es la idea que se está transmitiendo por medio, del significante, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay entre los muchos sistemas de signos que utilizamos, están, por ejemplo, las señales de tránsito, o las señales que hay en los aeropuertos, ¿verdad?, que guían a las personas, ¿sí? El significante, pues, es precisamente lo que capta la vista, ¿verdad? El significado es la idea que se nos quiere transmitir. Bueno, ahora, en el caso del lenguaje humano, ¿verdad?, de las lenguas, la principal característica que tiene ese sistema de signos
es que el significante es un conjunto de sonidos ordenados. Es decir, en el lenguaje humano el significante es sonido, y en los demás sistemas de signos siempre es una cuestión visual, algo que se capta con la vista. En el lenguaje se capta por medio del oído, ¿sí? Entonces, en el lenguaje humano, el significante es un conjunto de sonidos ordenados, que se emiten pues por medio de los diversos órganos que tenemos en la boca y en la nariz. Bueno, ahora, un hecho muy importante que hay que destacar en el lenguaje humano, ¿verdad?, es que la relación entre los dos componentes de un signo, ¿verdad?, el significante y el significado, esa relación es completamente arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún nexo natural, ¿verdad?, que asocie al significante con el significado. Es completamente arbitrario. Por ejemplo, si yo digo la palabra agua, ¿verdad?, el significante pues es el conjunto de sonidos que estoy pronunciando, ¿verdad?, de fonemas se diría técnicamente, ¿verdad?, A, G, U, A, ese es el significante. Y el significado pues es precisamente lo que nos viene a la mente cuando yo digo esa palabra, nos viene a la mente el líquido que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, pero la relación que hay entre el conjunto de sonidos, agua, y el líquido en el que pensamos es una relación arbitraria, ¿verdad? O sea, podría estar relacionado ese conjunto de sonidos con cualquier otra idea. Ahora sí que ese hecho es lo que explica por qué hay tantas lenguas en el mundo, ¿verdad? Si no fuera arbitraria esa relación entre el significante y el significado, pues las lenguas, una de dos, o nada más habría una sola lengua en todo el mundo, ¿verdad? O serían muy parecidas, ¿verdad? Las lenguas, ¿verdad? Si hubiera una relación natural. Es interesante destacar que la lingüística es una ciencia que muy pocas personas en realidad saben que realmente es una ciencia. Es decir, hay una serie de ideas erróneas acerca de lo que es la lingüística que vale la pena mencionarlas. Es lo que aquí en esta diapositiva estoy poniendo, ¿sí? Algunas de las ideas erróneas que se tiene sobre la lingüística y en general sobre las lenguas, ¿sí? Bueno, en primer lugar, se piensa que la lingüística es una disciplina que fija normas sobre cómo hablar bien y cómo escribir correctamente. Pues para nada, no es eso en lo absoluto. Eso sería la gramática, digamos. Pero no, la lingüística le interesa estudiar las lenguas tal como son, no de acuerdo a las normas de cómo estaría bien hablar, no, sino tal y como son las lenguas. Ahora, otra idea errónea muy común es que la forma escrita de una lengua es la correcta, entre comillas. Es decir, que la forma hablada, ¿sí?, la forma en que hablamos nuestros idiomas, debe de sujetarse a la forma escrita. Esto también es una idea totalmente equivocada. Es decir, a la lingüística como ciencia que estudia el lenguaje no le interesa tanto la forma escrita de una lengua. Es más, hay muchas lenguas, todos sabemos, ¿verdad?, muchas lenguas que no tienen forma escrita, ¿verdad?, y de todas maneras son objeto de estudio de la lingüística. La lingüística le interesa la lengua hablada, y no tanto la lengua escrita. Bien, ahora, otra idea errónea muy común, ¿verdad?, acerca de las lenguas, es la de que las lenguas con poco número de hablantes o que no tienen forma escrita son dialectos, entre comillas, y hasta con un cierto tono peyorativo, ¿verdad? Se utiliza la palabra dialecto como
como poniendo en un nivel bajo, ¿verdad?, a esas lenguas, ¿verdad? Y no, esto desde el punto de vista de la lingüística no es así. Todas las lenguas, independientemente de que tengan de que tengan millones de hablantes o de que estén extendidas por territorios muy grandes, ¿verdad? O bien que sean lenguas que las hablan unos cuantos miles de hablantes o reducidas a un territorio, son igual de importantes, son objeto de estudio de la lingüística, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la lingüística, una lengua tan extendida como el español o el inglés o el ruso es igual de importante que las lenguas poco extendidas, como ¿qué diríamos? El otomí o el nutka o una lengua de origen celta, se me olvidó ahorita el nombre, que se habla en el norte de Francia, el bretón, ¿verdad? Vaya, para la lingüística son igual de importantes esas lenguas. Y la palabra dialecto se utiliza más bien en otro sentido, en la jerga lingüística. Dentro de la lingüística se les llama dialectos más bien a las variantes que tiene una lengua muy extendida, las variantes locales, las formas propias que adopta un idioma en los distintos lugares donde se habla. Bueno, ahora, otra idea también muy, muy común y que es completamente equivocada, la número 4, es la de que con el paso del tiempo las lenguas se degeneran, entre comillas, ¿verdad? Es decir, las lenguas van cambiando, con el paso del tiempo van cambiando, y desde el punto de vista de la lingüística ese es un fenómeno completamente normal, ¿verdad? Que incluso es parte del objeto de estudio de la lingüística, ¿verdad? Analizar cómo van cambiando con el tiempo, ¿sí? No es ninguna degeneración. Yo me pongo a pensar, si de veras las lenguas se estuvieran degenerando, entonces después de los miles y miles de años que llevamos de que han ido cambiando las lenguas, pues ya hablaríamos una podredumbre de lenguas en la actualidad, ¿verdad? No, esa es una idea errónea completamente. Bueno, ahora, también hay que destacar que la lingüística como ciencia tiene dos enfoques, que se les conoce como lingüística sincrónica o descriptiva y la lingüística diacrónica. La lingüística sincrónica le interesa estudiar cómo son las lenguas en un momento dado, o bien cómo interactúan las lenguas entre sí en un momento dado de su historia. En cambio, la lingüística diacrónica, como lo dice su nombre, sí le interesa cómo están cambiando las lenguas, cómo están evolucionando, ya sea cada una de ellas de manera particular o bien de la manera que van interactuando entre sí, ¿sí? Es decir, la lingüística sincrónica no toma en cuenta el tiempo, la segunda sí toma en cuenta el tiempo. Bien, ahora, en la actualidad se calcula que se hablan en todo el mundo alrededor de unas 3,000 lenguas. Es difícil de calcular el número exacto, ¿verdad? Pero aproximadamente 3,000. De estas 3,000, aproximadamente 150 son, digamos, importantes en el sentido de que son habladas por más de 1 millón de personas, o por el hecho de que son declaradas lenguas oficiales en algún país o por alguna organización, ¿verdad? Más o menos 150. Y solamente unas 25 aproximadamente, ¿verdad?, son las que se han extendido mucho fuera de su territorio original, ¿sí? Algunas de estas últimas son lenguas que todos conocemos, ¿verdad?, muy extendidas: el inglés, el español, el francés, el portugués, el alemán, el ruso, el italiano, el árabe, etcétera, etcétera.
Bien, ahora, muchas personas suelen confundir la lingüística con la filología, que no son lo mismo. Sí guardan mucha relación, ¿sí? Interactúan muy fuerte, pero no son lo mismo. Entonces, ¿qué es la filología? Bueno, la filología es el estudio de los escritos antiguos, de las formas de escrituras antiguas. Es decir, un filólogo normalmente tiene la intención de, en algún escrito antiguo, descubrir qué tipo de escritura se está usando. O sea, ahí sí le interesa la escritura. Le interesa saber si es una escritura ideográfica o de tipo silábico o de tipo alfabético, ¿verdad? Y además descifrar la lengua, ¿verdad? Ahora sí que es una tarea bastante complicada. Para mencionar algunos ejemplos de lo que es la filología, ¿verdad? Dos casos muy conocidos. Digamos, en 1822, Champollion logró descifrar, encontró la clave para comprender los jeroglíficos egipcios por medio de la famosa piedra de Rosetta. Esa fue una típica aplicación de la filología. Otro caso muy conocido es cuando se descifró la escritura cuneiforme, también en el siglo XIX, ¿verdad? Esa clave la encontró Rawlinson por medio de una inscripción que se le conoce como la inscripción de Behistún en Persia, en Irán. Bien. Ahora, volviendo a la lingüística, ¿verdad? O sea, dejémonos ahorita de la filología. Volviendo a la lingüística, ¿cuáles eran entonces las lenguas más difundidas en tiempos de Cristo? Bueno, en el ámbito del Imperio Romano, o para decirlo de mejor manera, en lo que es el mundo lo que era el mundo conocido en ese entonces, ¿verdad? Las dos lenguas más importantes en ese entonces, por su extensión, ¿verdad? Y por su importancia, fueron el latín y el griego. Analicemos un poquito cada una de estas dos lenguas, ¿verdad? El latín es una lengua que originalmente se formó en la región de Latium, o Lacio, como se le conoce actualmente, en el centro de la península itálica, precisamente donde se encuentra Roma, ¿verdad? Ahí nació el latín. Vaya, comenzó como todas las lenguas, comenzó siendo una lengua muy local, ¿verdad? De poquitos hablantes, pero a partir del siglo III a.C., con las conquistas de los romanos, se empezó a extender. Primero se extendió a toda la península itálica, luego a la Sicilia, Córcega y Cerdeña. Poco tiempo después se extendió a la península ibérica y a las Galias, a lo que hoy es Francia. Es más, hasta penetró un poquito en las Islas Británicas, en el sur de las Islas Británicas, ¿sí? Por lo tanto, en tiempos de Cristo, el latín se hablaba en toda la mitad occidental del Imperio Romano, y además se hablaba como lengua, digamos, coloquial. O sea, se romanizó totalmente toda esa región, y la gente hablaba el latín, pues, en todos los niveles, en la casa, en la familia, en el comercio, etcétera, etcétera. El griego es una lengua, ¿sí?, que también originalmente tuvo un territorio relativamente reducido, el Ática, donde se encuentra Atenas. Pero ya desde tiempos de Alejandro Magno, o sea, unos 3 siglos antes de Cristo, se empezó a extender, y primero se extendió a toda Grecia.
después al Asia Menor, luego a todo el Próximo Oriente e incluso en Egipto, ¿verdad? En tiempos de Cristo, por lo tanto, el griego se hablaba en toda la mitad oriental del Imperio Romano, aunque no de una manera tan profunda como el latín en la otra mitad. Aquí en la mitad oriental el griego se usaba más bien para las relaciones, digamos, políticas y comerciales. Y aquí cabe decir precisamente que por esa razón, por ser el griego una lengua común, ¿verdad?, en toda esa región, por esa razón los evangelios y todo el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Bueno, el Evangelio de San Mateo fue escrito en arameo, pero muy pronto fue traducido al griego. Bueno, ahora, tanto el latín como el griego son lenguas indoeuropeas. Esto quiere decir que pertenecen a una misma familia de lenguas que están genealógicamente emparentadas, ¿sí? La familia lingüística indoeuropea que abarca muchas lenguas, ¿verdad? Las lenguas germánicas, las lenguas celtas, eslavas, bálticas, el hitita, el armenio, las lenguas de la India y de Irán, ¿verdad? Todas esas son la misma familia, o sea, todas son lenguas emparentadas genealógicamente. Y tanto el latín como el griego pertenecen a dicha familia. Bueno, ahora, sin embargo, en Palestina, en tiempos de Cristo, la lengua que se hablaba corrientemente, o sea, en la vida cotidiana, ¿verdad? En la familia, entre amigos, ¿verdad? La lengua que se hablaba corrientemente era el arameo. El arameo es una lengua que se había difundido por toda esa región desde tiempos de cuando regresaron los judíos del exilio de Babilonia, es decir, del siglo V antes de Cristo. Se había extendido el arameo por toda esa región. El hebreo, que era la lengua original del pueblo judío, ya no se hablaba en tiempos de Cristo, aunque sí se mantenía en un estatus como de lengua sagrada, por el hecho de que las escrituras, ¿verdad?, es decir, el Pentateuco y los libros de los profetas, ¿verdad?, habían sido escritos en hebreo. Solamente los escribas, ¿verdad?, que eran los especialistas en leer las Sagradas Escrituras, conocían bien el hebreo. Vaya, si se puede hacer una analogía, aunque las analogías muchas veces no son muy buenas, una analogía con los tiempos modernos, en que, por ejemplo, el latín ya nadie lo habla, pero la Iglesia lo sigue teniendo como la lengua oficial, la lengua en que publica primero sus documentos, ¿sí? Y ya posteriormente se traducen los documentos a las lenguas modernas. De manera similar era lo que más o menos eso ocurría con el hebreo en tiempos de Cristo, era la lengua sagrada, ¿verdad? Tanto el arameo como el hebreo son lenguas semíticas, o sea, pertenecen a otra familia que se conoce así como la familia semítica, a la cual también pertenece el árabe, el fenicio y otras lenguas de esa parte del mundo. Bueno, ahora, volviendo al latín y griego, vamos a hablar de nuevo del latín y del griego, ¿sí? Ambas lenguas son lenguas que se les conoce como sintácticas y de flexión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las dos lenguas, el latín y el griego, utilizan lo que se conoce como las declinaciones o los casos. Los sustantivos, ¿sí?, cambian su forma, cambian su terminación según la función que estén desempeñando dentro de la frase, dentro de la oración.
A ver, aclaremos esto un poquito más tomando un ejemplo del latín, porque, bueno, el latín nos es un poco más familiar que el griego, ¿verdad? Entonces, tomemos un ejemplo muy sencillo del latín. Tenemos la palabra maestro en latín, que es magister, como pueden ver ahí en la diapositiva. Entonces, si el sustantivo es el que está haciendo la acción, ¿verdad?, toma la forma magister, como se puede ver ahí. Magister est in schola. El maestro está en la escuela. O sea, ahí se dice que está en nominativo. Ahora, si se quiere dar a entender que el sustantivo es el propietario de algo, se dice que es el genitivo. El libro es del maestro. Liber magistri est. O sea, cambia su terminación. Fructa magistro sunt, las frutas son para el maestro, ese es el dativo, o sea, se le está dando algo, ¿verdad? Magistro. Ego dixit ad magistrum, yo le dije al maestro, ese es el acusativo, cuando la acción está recayendo en esa persona, en el sustantivo. Y luego tenemos el vocativo, cuando se le está llamando magistre, ¿verdad? Cuando estás pidiendo la atención, ¿verdad? Y por último el ablativo, ¿verdad?, que equivale al complemento circunstancial. Aquí, por ejemplo, puer magistro jocat, el niño juega con el maestro, ¿sí? Entonces vean cómo en cada una de esas, cada uno de esos casos, la palabra cambia su terminación. Eso es a lo que entonces nos estamos refiriendo con las lenguas sintácticas de flexión. Bueno. Ahora, ya nos estamos acercando al tema central, ¿verdad? A la síndone. Bien. ¿De dónde procede la palabra síndone? Bien. Los griegos, desde hacía varios siglos antes de Cristo, desde unos 2 o 3 siglos, desde tiempos de Alejandro Magno, ¿verdad?, los griegos llamaban Sindhu a la región ubicada a orillas del río Indo. Es decir, el río Indo es un río que se encuentra en la península indostánica, en la India, pues. Entonces, Sindhu, así le llamaban a la región a orillas del río Indo. Con el paso del tiempo, esa palabra Sindhu empezó a aplicarse a toda la región, no nada más a donde estaba el río, ¿sí? De esa misma palabra, de Sindhu, al ir evolucionando, ¿verdad?, no degenerándose, sino al ir evolucionando, tomó distintas formas como Sindo, Indo y finalmente la India. Así, por eso le llamamos así a ese gran país, ¿verdad?, que ocupa la península indostánica. Bien. Entonces, en Occidente, es decir, en el Imperio Romano, en la porción oriental, ¿verdad?, existía la costumbre de llamar a las telas con el nombre del país de donde eran originarias. Entonces, por ejemplo, las telas de lino eran originarias de la India, las traían de allá. Y entonces se les llamaba sindón a esas telas, ¿sí?, por el hecho de que eran traídas de esa región. Hagamos una comparación con un fenómeno que ocurre en la actualidad, parecido a lo que estamos diciendo. En la actualidad, por ejemplo, por lo menos en la lengua española, llamamos a las bebidas alcohólicas por el nombre de la región donde originalmente fueron creadas. Entonces, coñac, vodka, champagne, ¿verdad? Eso es el nombre de distintas regiones del mundo y por medio de esos nombres llamamos a esas bebidas. Bueno, pues algo parecido ocurría con las telas. Las telas les llamaban con el nombre de la región de donde provenían.
Entonces, en el lenguaje corriente, la palabra sindón se usaba para referirse a cualquier tela de lino fino, aunque no necesariamente haya sido traída de la India. Entonces, ya en tiempos de Cristo, la palabra sindón, ya, aunque no era una palabra de origen griego, ya se había adaptado plenamente a la morfología del griego. Ya incluso, como cualquier otra palabra griega, tenía su declinación, como la vemos ahí en la diapositiva. Entonces, por ejemplo, la sábana es G sindón, ahí está escrito con caracteres griegos y entre paréntesis la transliteración a nuestro alfabeto, ¿verdad? G sindón la sábana, T sindonos de la sábana, el genitivo, T sindoni para en la sábana, ten sindona a la sábana, ¿sí? Es decir, plenamente adaptada a la estructura, a la morfología del griego. Bien, en los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, ellos emplean precisamente la palabra sindón cuando se refieren a la sábana santa, ¿sí? Sin embargo, San Juan no utiliza esa palabra, él emplea otra palabra que tiene un significado más amplio. San Juan utiliza la palabra otonia. Ahí viene también con letras latinas y con caracteres griegos, que está en plural, ¿verdad? Y se puede traducir como lienzos, así en plural. El singular sería otonion, pero San Juan, como lo menciona en plural, dice otonia, ¿verdad? Los lienzos. Aquí tenemos la declinación de la palabra otonia en plural, ¿verdad? Los lienzos, ta otonia, de los lienzos, tos otonion, para los lienzos, tois otoniois, y el acusativo, a los lienzos, ta otonia, ¿verdad? Bien. Y esta sí era una palabra totalmente griega, no era una palabra importada de otro idioma. Bueno, ahora vayamos ya con todo este antecedente, con todo este preámbulo, vayamos a los versículos originales en griego en los cuales se habla de la sábana santa, en cada uno de los 4 evangelios. Bien, aquí tenemos el fragmento, ¿verdad?, del evangelio de San Mateo en que se habla de la sábana. Bueno, en caracteres griegos, ¿verdad? Más o menos lo voy a leer, aunque yo creo que si me escuchara un griego de esa época se reiría de mí a carcajadas de cómo lo voy a pronunciar. Kailabon tosoma jo Yosef, enetilixen auto en sindoni cátara, kai eteken auto en to, kai no autu, nemeyon o elatomesen en te Petra. Y tomando el cuerpo, José, que se entiende que es José de Arimatea, ¿verdad?, lo envolvió en una sábana limpia. Aquí sindoni lo traducimos por una sábana. Y lo depositó en su propio sepulcro nuevo, que había sido excavado en la roca. Noten ustedes cómo la última palabra es Petra, que precisamente la podemos traducir precisamente como roca. Bien, ahora este es el texto de San Marcos. De hecho, aquí en el texto de San Marcos viene 2 veces mencionada la palabra sábana, porque al principio dice, y habiendo comprado una sábana, ¿verdad?, kai agorazas sindona,
Agorazas es el verbo comprar. Recordemos el ágora famosa en Atenas, ¿verdad? Donde se compraban y se vendían cosas, ¿verdad? Y habiendo comprado una sábana, José de Arimatea, descolgándolo, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un sepulcro que había sido excavado en la peña o en la roca, e hizo rodar una losa hasta la entrada del sepulcro. El texto de San Marcos. Bueno, ahora el texto de San Lucas. Y habiéndolo descolgado, también José de Arimatea, a Jesús, lo envolvió en una sábana, sindoni, ¿verdad? En el caso acusativo, ¿verdad? Lo envolvió en una sábana y lo depositó en un monumento excavado en la peña o en la roca, en donde nadie había sido puesto. Aquí San Lucas, la última palabra que menciona es muy importante. Ahorita voy a explicar por qué. La palabra keímenos, ¿sí? La última palabra. Bien. Ahora vamos con el texto de San Juan, que quizá es el que podemos analizar más detenidamente. Hay mucho que decir del texto de San Juan. Bien, dice en la traducción, y habiéndose agachado, Juan, ¿verdad?, ve los lienzos allanados. En el texto griego dice, blepei keimena ta ozonia. Ahí la palabra keimena precisamente quiere decir allanado, desinflado, ¿sí? Pero no entró. Llega pues Simón Pedro en pos de él, Simón Petros, dice en el griego, ¿verdad?, en pos de él, y entró en el sepulcro y contempla los lienzos allanados. De nuevo ahí podemos ver en el texto griego, ¿verdad?, que dice taotonia keímena, de nuevo la misma palabra, keímena. Y además el sudario, ¿sí?, sudarion, dice, ¿sí?, que había estado sobre su cabeza, o en epites kefales auto, kefales es cabeza, recordemos, cefalalgia, ¿verdad?, dolor de cabeza. No allanado como los lienzos, o sea, ton o tonion keímeno, ¿verdad?, no allanado como los lienzos, sino de otra manera, enrollado en su mismo lugar. A ver, este texto de San Juan vamos a desbaratarlo, a romperlo en pedazos más pequeños. Vale la pena. Aquí está la primera parte del texto de San Juan. Dice, caí para kipsas blepei keimenata ozonia, u mentoi eiseleten, y habiéndose agachado, ve los lienzos allanados, pero no entró. No dice lienzos doblados. Digamos, en muchas traducciones de la Biblia, ¿verdad?, la palabra keímena la traducen como doblados. No, la traducción correcta es allanados. Es decir, a ver, el verbo griego keimai significa dejar tirado, dejar yaciente. Es decir, un objeto que es abandonado en un lugar y que ya nadie lo toca, ya nadie lo recoge, ¿verdad? Es a lo que se le aplicaría precisamente este verbo, keimai, ¿verdad? Dejar tirado, dejar yaciente, desinflado, ¿sí? Entonces, keímena, keímenon significa
aplicado a los lienzos, allanados, yacientes, inertes, desplomados. Es decir, dando la idea de que la sábana que originalmente envolvía el cuerpo, de repente ya no lo envolvió y simplemente se desinfló, quedó yaciente, quedó inerte. Bueno, ahora continuando con el mismo texto, ¿verdad? Llega pues Simón Pedro en pos de él. Erketai uncai Simón Petros acoluton. Llega pues Simón Pedro en pos de él y entró en el sepulcro y contempla los lienzos allanados. De nuevo ahí la misma palabra, ta otonia que hímena, los lienzos allanados. O sea, no, en ningún momento, en ningún momento dice que lienzos doblados, ¿sí? Continuando, ¿verdad?, con el texto. Y además el sudario que había estado sobre su cabeza, en el texto griego dice kaito sudarion. Sudario, curiosamente, entre paréntesis, era una palabra de latín que el griego la había adoptado, ¿verdad? Es decir, una tela para limpiar el sudor, ¿verdad? Entonces por eso se ve la palabra casi igual que en latín, ¿verdad? Además el sudario que había estado sobre su cabeza. Y fíjense, muy importante, no allanado como los lienzos, sino de otra manera, enrollado en su mismo lugar. También aquí muchas de las traducciones dicen en lugar aparte, enrollado en lugar aparte. No, dice enrollado en su mismo lugar. En griego, eis, ena, topon, en su mismo lugar. Topon, recuerden que en español tenemos palabras que incluyen esa raíz griega, ¿verdad? Topología, topónimo, ¿verdad? O sea, lugar. Entonces, en su mismo lugar. Entonces, claramente aquí San Juan nos está explicando que el sudario quedó en su mismo lugar, como si simplemente al desaparecer todo el cuerpo, ¿verdad?, que quedó tal cual como si todavía estuviera envolviendo la cabeza, en este caso, ¿sí? Entonces no dice en lugar aparte. Entonces, todos estos detalles, creo yo, son muy importantes porque resaltan, es una de las pruebas que tenemos de la resurrección de Cristo, ¿sí? Es decir, si los lienzos hubieran sido doblados o puestos de otra manera, no encajaría con la realidad, ¿verdad?, de la resurrección del Señor. Yo recuerdo que hace algunos años, 2-3 años, estuvo circulando por las redes sociales una explicación. Me acuerdo que la pasaban en tiempos de Semana Santa, según esto, una explicación muy, muy bonita, digamos muy piadosa, ¿verdad?, en que decía algo así. ¿Sabes por qué Jesús, después de resucitar, dobló los lienzos? Y la explicación que se daba, ¿verdad?, en ese mismo texto, la explicación era que porque entre los judíos existía la costumbre de que cuando un señor importante, ¿verdad?, al estar comiendo se levantaba y dejaba su servilleta doblada. Eso quería decir que iba a regresar, era para dar a entender que no se había ido todavía, que va a regresar. Y entonces por eso, según el escrito, ¿verdad?, Jesús había dejado doblados los lienzos, dando a entender que iba a regresar. Y bueno, a mí me saltó eso, inmediatamente me brincó, ¿verdad?, porque sí, como un comentario bonito, piadoso, está bien, pero totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? No dejó doblados los lienzos, ¿sí?
los lienzos se cayeron en su mismo lugar, gracias a Dios, porque esa es una de las pruebas que tenemos de su resurrección. O sea, qué bueno que no las dobló, ¿verdad? Bien, conclusión, ¿verdad?, de todo esto que estamos diciendo. San Juan está explicando la escena que él presenció, él fue testigo presencial de esto, de la cual se deduce que el cuerpo de Cristo se esfumó, dejando los lienzos que ímena, es decir, allanados, desplomados, yacientes, y dejando el sudario enrollado en su mismo lugar, eis ena topon, es decir, en la misma posición, como si todavía estuviese envolviendo la cabeza de Jesús. Bueno, y ya por último, ya para terminar, me gustaría que vieran la frase muy conocida de San Pablo, ¿verdad? De San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando se puede decir que regaña San Pablo a algunos de la comunidad de los corintios que estaban negando la resurrección, ¿verdad? Y los pone en su lugar, ¿verdad? Con esta frase, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Ahí está también en texto griego y la transliteración, ¿verdad? Ei de Christos buk egegertai kenon arakai to kerigma gemon kene kaige pistis gemon. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si hay preguntas, buen día, excelente ponencia. Pero entonces el lienzo de la cabeza, conocido como el sudario, estaba yaciente. Bueno, a ver, el lienzo que Jesús tenía en la cabeza, que conocemos como el sudario, de acuerdo con el texto de San Juan, ¿sí?, se quedó en su mismo lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, se quedó, digamos, como si estuviera todavía envolviendo la cabeza, pero ya no, digamos, circular, sino, digamos, podemos decir que también yaciente, ¿sí? Aunque todavía conservando ciertas características, como si estuviera todavía envolviendo algo, o sea, enrollado en su mismo lugar, aunque ya no sosteniendo la forma circular. Es la manera que podemos interpretar las palabras de San Juan, que fue testigo ocular, ¿verdad? Pregunta 2. ¿Se sabe quién recoge la sábana santa? Ajá. No sabemos quién recogió la sábana santa. No lo menciona ninguno de los evangelios, pero es de suponerse que tal vez el mismo San Juan, o San Pedro, o María Magdalena, realmente no tenemos ese dato, pero alguno de ellos la ha de haber recogido, ¿verdad? Y no hicieron pública, no dieron a conocer que la tenían, porque como sabemos, en ese entonces se consideraban impuros los objetos que hubieran estado en contacto con un cadáver. Entonces, si alguien hubiera sabido que la tenían, tal vez la hubieran quitado y la hubieran quemado, ¿verdad? Entonces no es de extrañar que no sepamos exactamente quién la guardó, ¿verdad?, en ese momento. Aclarar, a ver, me piden aclarar la diferencia entre sudario y sudario. Bueno, básicamente entiendo que es lo mismo, nada más uno está en español
y el otro está en griego, bueno, en griego, que como expliqué hace un momento, el griego lo tomó prestada la palabra del latín, ¿verdad? Se está refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Al sudario. Que por cierto, muchas personas que no conocen bien el tema de la sábana santa, creen que sudario y sábana es lo mismo, ¿no? Incluso así a veces le llaman a la sábana santa el sudario, cosa que nosotros sabemos es un error, son dos cosas, son dos telas completamente distintas. Entonces, bueno, me preguntan que entonces ¿cuántos lienzos hubo en el sepulcro? Pues podemos decir con toda confianza que 2. La sábana, ¿verdad? La sábana santa, la síndone, y el sudario, ¿verdad? El pañolón que envolvía la cabeza, no más, ¿verdad? No hay ninguna información que tengamos de que haya habido algún otro lienzo. Y precisamente por ser 2 lienzos, cabe muy bien la palabra que utiliza San Juan para referirse a ellos, otonia, o sea, en plural, ¿verdad? Está hablando en plural. Muy bien. Bueno, entonces aquí me despido. Muchas gracias a todas las personas que me escucharon.